aunque tú trabajes de manera egoísta y pensando en ti, indirectamente también estás ayudando a la sociedad de la que formas parte, ¿vale? Y me voy a callar ya porque tenemos ya aquí a Juan Ramón Rayo y lo vamos a tener durante muy poquito tiempo. Quiero aprovechar, vamos, escurrir todo lo que pueda. Así que aquí lo tenemos, lo metemos. Muy buenas, Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Don Juan Ramón, es un honor tenerte aquí. Nada, hombre, gracias por la invitación. Gracias, de verdad, a ti ya te lo he dicho antes por aceptar, porque además soy consciente de que tu tiempo es limitado y como me has dicho antes, tampoco depende exactamente de ti. Y que hayas sacado un ratillo, aunque sea 10 minutos o lo que vaya a estar para estar aquí en mi canal, de verdad. O sea, mil gracias. O sea. Nada, hombre, insisto que gracias por la invitación. Yo quería destacarlo, siempre quiero decírselo, Rayo, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces a nivel social, porque gracias a ti me empecé a empapar del término liberalismo, me he leído sobre todo el libro que tienes ahí atrás, que siempre que veo tus vídeos es lo primero que veo. Creo que eres una persona muy necesaria en esta sociedad tan estatista. Creo que poco a poco, con gente también no tan importante como tú, está haciendo que esta sociedad abra los ojos a nivel de impuestos, a nivel de que el Estado no te da el trabajo y no te soluciona la vida. Y creo que gente como tú, gente como Daniel de la Calle, sois primordiales sobre todo para que muchísima gente, sobre todo, deje ya de ser tan ciegos con tanto Estado y con tanta comodidad. Simplemente para dar una alternativa. Bueno, es de lo que se trata, ¿no? De ir dando la batalla cultural, la batalla de las ideas y de los ideales, como me gusta decir, y a ver si poquito a poco vamos moviendo, aunque sea unos milímetros, pero la frontera entre estatismo y libertad, ¿no? Para que nos acerquemos un poquito más a la libertad, claro. Pues sí. Bueno, Rayo, aquí el experto eres tú, el profe eres tú, ¿vale? No, hombre, no, pero bueno, no sé. Sí, no, a ver, pero que nosotros estamos aquí, ahora hemos empezado un camino que tú empezaste hace muchos años, ¿vale? Sí. Y lógicamente tu experiencia, vamos, es muchísimo más vasta que la nuestra, entonces quería yo aprovechar que tú estás aquí, ¿vale? Para hacerte algunas preguntas sobre dudas que podamos tener, tanto nosotros como la gente en general, porque yo, ahora que he empezado a interesarme por este tema, yo me pongo a hablar con la gente, ¿vale? Y la gente dice, eso es anarquía, eso es una locura, eso no se puede, ¿sabes? Entonces, yo, desde mi ignorancia, desde que todavía no tengo suficiente información, no sé responder a ciertas preguntas que incluso yo mismo me puedo llegar a hacer, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues quería aprovechar para hacerte algunas preguntillas, ¿vale? Venga, pues dispara, me he preparado una situación ficticia para que me digas qué harías tú en esa situación, ¿vale? ¿Cómo crees que sería la forma de resolverlo, el problema? Muy bien. No tiene por qué haber solo una forma, ¿eh? No, por supuesto. Claro. Y además también, esto es como la evolución. La evolución es más inteligente que cualquier diseño inteligente, con lo cual a veces tratar de anticipar lo que haría el mercado es un ejercicio, como decía Hayek, de fatal arrogancia. No sé qué solución va a dar el mercado. No soy un planificador socialista y si lo fuera fracasaría, ¿no? Pero bueno, podemos intentar hacer algún ejercicio de imaginación. Exacto. Yo te voy a dar mi opinión, que yo creo que el liberalismo, lo bueno que tiene tantas ramas, que no es solo una, como puede ser a lo mejor el socialismo, que siempre todas las ramas ideológicas del socialismo, por englobarlos todas, siempre van a actuar de la misma forma, que al fin y al cabo es hacer un Estado gigante. Yo creo que el liberalismo tiene tantas ramas, anarcocapitalismo, paleoliberalismo, minarquismo, que puede tener cada una su solución para cualquier problema de la sociedad, que yo creo que es lo bueno del liberalismo, que si la gente, porque hay ejemplos, ¿no? Países nórdicos con matices liberales, que son grandes ejemplos económicos, que yo creo que si la gente realmente se diera cuenta y se informara de lo que es el liberalismo, se darían cuenta que llevarían años equivocados de tener una visión estatista y de que el Estado es el que te soluciona la vida, cuando es al fin y al cabo quien crea el problema de tu vida. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? A lo mejor sí que hay gente a la que le soluciona la vida y por eso lo defiende tan enérgicamente. Yo por romper también una lanza
el socialismo, ¿no? No sé si en la cabeza o de otra forma. A ver, tampoco diría que todos los socialistas pretenden un Estado gigantesco. Ese ha sido el formato del socialismo real, bien, pero también existe socialismo cooperativista o incluso socialismo anarquista, que, bueno, a diferencia del anarcocapitalismo, que sí que más o menos podemos entender cómo sería. Otra cosa es si es viable o no, pero digamos el modo de organización está relativamente claro o al menos los principios de organización son relativamente claros. En el caso del anarcosocialismo o anarcocomunismo, sería mejor decir, pues es un ejercicio más bien de incoherencia interna de raíz, ¿no? Pero bueno, ese sería otro debate. Bueno, vamos a empezar un poquillo así para que no, o sea, para que no haga clara, una definición clara de lo que sería anarquismo, o sea, perdón, anarcocapitalismo. Y luego, por otro lado, liberalismo, y cuáles son las diferencias que habrían entre esos dos movimientos, entre esas dos vertientes. Bueno, a ver, definiciones las puede haber muy variadas, ¿no? Y probablemente la que vaya a dar yo no será del agrado de todas las personas, incluso a lo mejor tampoco de todos los liberales, pero yo suelo definir el liberalismo como la rama más amplia. Es una filosofía política que defiende el respeto irrestricto a los proyectos de vida ajenos. Y por tanto se trata de articular principios jurídicos, por tanto también económicos, que permitan una coexistencia pacífica dentro de la sociedad para que dentro de ese espacio moral de cada cual pues uno pueda vivir su vida como le dé la gana, eso sí, sin pisotear coactivamente, sin agredir la vida de otro, que también tiene ese mismo derecho a vivir su vida como le da la gana. Y a partir de ahí pues surgen el resto de principios de libertad de acción, propiedad privada, autonomía contractual, libertad de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ese sería el marco institucional, ideológico, filosófico, como lo queramos llamar, del liberalismo. Y luego, dentro del liberalismo hay una tensión que es obvia y es cuál es el organismo encargado de hacer que estos principios básicos rijan en sociedad. Y claro, los liberales clásicos de alguna manera aceptaban que esto lo hiciera el Estado, incluso pensaban que era un monopolio natural del Estado y que era positivo que fuera el Estado porque los ciudadanos voluntariamente le habían cedido parte de su libertad, parte de su soberanía, para que el Estado se encargara de estas cosas, del orden público, ¿no? No de otras cosas, pero del orden público sí. Esta visión, sin embargo, es una visión muy ingenua, ¿no? Porque nunca ha habido esta cesión de soberanía, ni mucho menos. Los estados no han surgido así, no han surgido por libre acuerdo, por libre voluntad. Los estados pueden haber surgido de distintas formas, pero la forma más habitual es la rapiña, ¿no? Es una mafia que se convierte en dominante y que se asienta en un territorio para exprimir a los pobladores de ese territorio. Y claro, a partir de ahí pues ya les presta también un cierto servicio de protección, incluso de cuidado, ¿no? Es un poco lo que hace un pastor con las ovejas. Pues claro, un pastor tiene ovejas, las cuida, las protege de los lobos, pero luego las esquila y luego a veces incluso las mata y las devora, ¿no? Entonces, es una relación así de ese estilo. Es un parasitismo sostenible en el tiempo y por eso muchos liberales rechazan de raíz la organización estatal. Yo rechazo de la raíz filosófica la justificación moral del Estado. No creo que exista ningún tipo de justificación moral para el Estado. Uno podría llamar a esto anarquismo o anarcocapitalismo, pero bueno, en general anarquismo filosófico, es decir, en el plano de la filosofía política niego, con argumentos, claro, y abierto al debate siempre, pero niego la existencia de legitimidad política del Estado. No conozco ningún argumento razonable, verosímil, creíble que permita fundamentar la autoridad del Estado para gobernarnos, para mandarnos, para tener la legitimidad de regir nuestras vidas. Y si un anarquista filosófico da además el paso de pensar que podemos vivir sin Estado, no que podamos vivir en un mundo ideal, claro, sino en el mundo real, en el sentido de si mañana se eliminara el Estado, de verdad seguiríamos o subsistiríamos sin Estado o el Estado volvería a surgir y volvería a convertirse en un ente dominante como lo ha sido hasta la fecha. Bueno, si uno cree que podemos vivir sin Estado en el mundo real actual, pues entonces será también un anarquista político, es decir, que abogará por la supresión
no sé si inmediata, pero sí por la supresión inmediata o gradual del Estado, por considerarlo además, como anarquista filosófico, un ente ilegítimo que debe desaparecer. Yo ese último paso no me atrevo a darlo, en el sentido de que no estoy convencido de que, por desgracia, hoy por hoy, en el entorno tecnológico, incluso diría ideológico que tenemos, la sociedad pueda vivir sin Estado. Creo que si eliminamos el Estado es muy probable que vuelva a surgir y quizá de una forma incluso peor que la que tenemos ahora. Pero desde luego sí creo que el anarquismo filosófico es difícilmente batible. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que ya a mí lo que me pasa es eso, que yo lo que me pongo a pensar y a buscar la razón por la cual un grupo de personas tiene que estar por encima del resto, y no se me ocurre ninguna razón de peso, ¿me entiendes? Bueno, a ver, habría una razón, porque si nos quedamos en ese argumento, uno podría caer en la trampa que emplean muchos socialistas que están en contra de cualquier tipo de jerarquía, ¿no? La razón por la que una persona puede estar por encima del resto es que haya consentimiento entre ambas partes. Es decir, yo en una empresa puedo ser trabajador y puedo consentir tener un jefe que me dé órdenes dentro de la empresa y mientras yo quiera seguir estando en esta empresa. Pero de manera voluntaria. Claro, por eso digo, el consentimiento voluntario es lo que puede legitimar una jerarquía. Pero lo que tú decías con razones, no encuentro razones para que alguien de manera natural y de manera no consentida tenga derechos que el otro no le ha otorgado sobre él. Es decir, que tenga un privilegio a mandar, a gobernar, a ser dueño y señor de terceros. Y efectivamente ha habido muchos intentos de justificación de esa servidumbre natural de un ciudadano ante el Estado, pero si repasamos los argumentos históricos que ha habido para justificarlo, creo que todos son bastante endebles. Yo te voy a poner, se puede poner el ejemplo a lo mejor en ese sentido de el ciudadano frente al Estado en el movimiento abstencionista que Rubén Gisbert está comandando. Bueno, lo que pasa que creo, no lo sé, pero creo que Rubén no quiere eliminar el Estado. El movimiento abstencionista o abstencionario, como le gusta llamarlo a él, tiene otras finalidades. La finalidad es generar un desencanto con la forma de organización actual del Estado. Considera que estamos en una partitocracia, que no hay auténtica democracia en España. Yo no tengo tan claro que no haya democracia, esto es un debate más nominal, aunque sí creo que el sistema que él propone es mejor o es más conducente al control del poder político que el que tenemos ahora, pero tampoco sé si llegaría a calificar el actual sistema como no democrático. Pero desde luego, ya digo, el suyo sí creo que es preferible a lo que tenemos hoy en día como organización del Estado, pero el debate liberal es un debate que está casi en otras coordenadas distintas, al margen de cuál sea la forma que adopte el Estado para organizar la agregación de voluntades dentro de ese país. El liberalismo no está en cómo debemos decidir qué hace el Estado, sino cuál es el ámbito de competencias que tiene el Estado. ¿Qué tiene que tener? No cómo se elige al gobernante, sino cuál es el poder de ese gobernante. ¿Qué se le da? Claro. Un liberal, pues en sentido estricto, incluso si nos fuéramos, por supuesto, al anarquista, pues dirá, las competencias que ha de tener, el poder que ha de tener el Estado es el mínimo posible, y el anarquista dirá, el mínimo posible es cero, es ninguno, ¿no? Sí. Claro, yo no sé si Rubén está en esa onda, más que nada porque él normalmente intenta no hablar de ideologías, aunque a mi juicio lo suyo también es una ideología, pero bueno, es una ideología sobre la organización estatal. Y él, sobre los fines que ha de perseguir el Estado y el ámbito de competencias, prefiere no pronunciarse porque él dice que eso lo tienen que decidir los ciudadanos dentro de su democracia verdaderamente representativa y con separación de poderes. Yo creo que ni siquiera eso debería ser objeto de decisión. O sea, no creo que los ciudadanos tengan derecho a elegir cómo se gobierna a otros ciudadanos. Tú puedes elegir cómo te gobiernas a ti mismo y si quieres ceder tu libertad o no, pero no puedes decidir ceder la libertad de otros. Pero bueno, que es otro debate. Normalmente me mantengo con Rubén muy cordialmente, pero que está en otras coordenadas. Vale.
vamos a pasar ya al supuesto de esto, a la situación imaginaria, ¿vale? Porque nos quedamos sin tiempo. Y a ver, a mí, pensando con mi cabeza, haciendo mis cosas, y esto es, tú imagínate que ahora mismo tú y yo estamos en una isla desierta, aparecemos, ¡pum!, en una isla desierta, no hay nadie más. Y cada uno en una punta, ¿vale? Y a lo lejos, en el centro de la isla, vemos 3 árboles. Tú y yo vemos 3 árboles. Entonces, los dos emprendemos el viaje hacia esos árboles, ¿vale? Mi proyecto de vida es coger esos 3 árboles, los 3, porque necesito los 3 para hacer un barco, y tu proyecto de vida es coger solamente un árbol, porque te quiere hacer un par de sillas y una mesa, ¿vale? Los dos llegamos a la misma vez y los dos queremos tu árbol y yo mis 3 árboles. ¿Cómo se puede llegar ahí o sea, de quién tiene de verdad el derecho de quedarse con esos árboles? Porque claro, los dos tienen el derecho de quedarse con el árbol o los árboles y los dos tienen la obligación de dejar que el otro se los quede en tanto en cuanto no estaría o sea, si hace lo contrario estaría afectando al proyecto de vida del otro. Entonces, sí, es una pregunta interesante, aunque creo que este tipo de preguntas suelen querer representar cómo se ha generado el proceso de apropiación en el mundo real en el que vivimos, y creo que no son en general buenas guías de cómo se ha generado la propiedad en el mundo en el que vivimos. Pero bueno, como experimento mental filosófico no está mal. A ver, aquí entraría, a mi juicio, lo que en filosofía política se llama el proviso o la proviso de Locke. John Locke es el padre del liberalismo y el que teoriza cómo surge la propiedad, ¿no? Y John Locke decía que la propiedad surge mezclando el trabajo de una persona con el mundo externo. Bueno, si reinterpretamos, yo creo, desde una perspectiva de acción deliberada, lo que quería decir Locke, pues un poco lo que decías tú, ¿no? Si yo inserto algún objeto del mundo exterior en mi proyecto de vida, en mi plan de acción, y lo inserto además actuando sobre él, porque claro, yo también podría decir, mi proyecto de vida es apropiarme de Marte. Sí, vale, pero cuando te apropies ya hablamos, ¿no? Es decir, que tú tengas la expectativa o el deseo de apropiarte de algo no te confiere automáticamente la propiedad. Ahora, si yo llego a Marte, lo ocupo parte de Marte, nadie más ha llegado, pues yo no estoy interfiriendo en el proyecto de vida de nadie, porque nadie estaba usando esa parte de Marte y, por tanto, que yo la use y la integre en mi propiedad no impide que ninguno de los planes de acción que ya se venían realizando se sigan realizando. Pero, claro, lo que tú planteas es los dos llegan a la vez y, por tanto, existe un conflicto entre yo quiero los 3 árboles y tú quieres solo un árbol. Dejando de lado que probablemente ahí no tendríamos una discusión de filosofía política, sino que probablemente los dos entrarían en guerra y el más fuerte decidiría. Pero claro, la filosofía política o la filosofía del derecho surge justamente para evitar ese conflicto, para que pueda haber unos principios generales, imparciales, universales, para resolver estos problemas sin llegar a la violencia. Entonces, ¿cuál sería, como digo, la respuesta? Bueno, Locke decía, te puedes apropiar si mezclas tu trabajo con el mundo externo y este es el proviso de Locke, si dejas suficiente y de suficiente calidad para los demás. Es decir, que para Locke yo no me podría quedar con toda el agua del mundo. ¿Por qué? Porque no estoy dejando suficiente y de suficiente calidad para los demás. Es decir, no estoy dejando algo de la misma especie, del mismo tipo de bien, para que otras personas que se la quieran apropiar se la puedan apropiar, ¿no? Claro, aquí también depende de cómo interpretemos el proviso de Locke, ¿no? Porque si lo interpretamos de un modo muy, muy estricto, muy restringido, prácticamente nada sería objeto de apropiación, porque uno siempre puede decir que cuando yo me apropio de algo que es común, pues estoy restando gravemente lo que queda para los demás y por tanto nadie se podría apropiar de nadie, ¿no? Y Nozick reinterpretó el proviso de Locke como que, claro, si yo me apropio de algo y lo utilizo productivamente para generar valor en el mercado, en realidad estoy incrementando su disponibilidad. Es decir, hay hoy más bienes disponibles para todo el mundo de lo que lo había pues hace 1000 años. Materialmente, a lo mejor, o sea, materias primas, recursos naturales, a lo mejor había más hace 1000 años que hoy, pero la disponibilidad efectiva que cualquier ciudadano occidental tiene hoy de bienes materiales es muchísimo más grande hoy que hace 1000 años. Por tanto,
ahí podríamos decir que se cumple la proviso de Locke porque nos hemos apropiado de los bienes y los hemos convertido en más disponibles para todo el mundo. Porque los vendemos, por ejemplo, los transformamos y los vendemos a través del mercado. No es que los retengamos fuera del mercado para que nadie acceda a ellos. Claro, en el caso que tú mencionas, pues aplicando la proviso de Locke, lo lógico sería que la persona que quiere un árbol se apropie con el árbol y tú te quedes con los otros dos. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con los tres, no estás dejando suficiente y de suficiente calidad para los demás. Es verdad que tú puedes decir, bueno, pero si el otro se queda con el uno, mi proyecto de vida, que son construir una barca, no lo puedo conseguir. Claro. Efectivamente, pero es que tú no tienes derecho a conseguir tu proyecto de vida. Tienes derecho a que nadie interfiera en la consecución de tu proyecto de vida. Pero claro, tu proyecto de vida puede fracasar. Entonces, si tú solo te apropias de 2 árboles y esos 2 árboles no son suficientes para construir la barca, eso no es una vulneración de tus derechos. Como decir, no, yo es que mi proyecto de vida, por seguir con el ejemplo anterior, es llegar a Marte. Vale, ya. Tienes derecho a que nadie te impida llegar a Marte, pero no a que llegues efectivamente. ¿Vale? Claro. O sea, aquí lo mismo. Y si los dos habéis llegado al mismo momento y uno solo reclama un árbol de los 3 y tú reclamas los 3, insisto, por sentido común del proviso de Locke, creo que la solución lógica sería que él se apropie de uno y tú de los 2. Claro, sí, eso es la solución lógica, además, la más coherente, la que cualquier persona diría, pues, a ver, lo lógico es que tú te fastidias y te quedas sin uno de los árboles y buscas la madera en otro lado, yo qué sé, ¿sabes? Pero no puedes dejar a la otra persona que solo quiere uno. Tú estás siendo egoísta, ¿sabes? Por así decir. Sí, pero no solo el egoísmo, es el egoísmo en el sentido de que hay insuficiencia de bienes para todos y la propiedad privada, extraer cosas del común, digámoslo así, tiene pleno sentido cuando no privas absolutamente de cualquier capacidad de apropiación a los demás. Si lo haces, pues ahí ya las reglas de la propiedad privada quizá tienen algo menos de sentido. Y a su vez es que además también estás planteando el caso de que los dos llegan a la vez, con lo cual nadie tiene claramente un mejor derecho que otro. Claro, si hubiese llegado uno mucho antes, aún así se podría debatir sobre la proviso de Locke, ¿eh? El hecho de que tú hayas llegado 5 minutos antes te da derecho a apropiarte de los 3 árboles y a mí dejarme sin ninguno. Bueno, pero al menos sí que habría ya una mayor presunción del otro de, bueno, yo he llegado antes, por tanto respeta mi apropiación original, primaria. Pero si llegan los dos a la vez, yo creo que es indiscutible que, bueno, por cierto, otra solución que no hemos planteado, que muchas veces hablamos en términos de propiedad privada individual, pero otra solución sería que los 3 árboles fueran a la vez de los 2. Existen figuras de propiedad privada comunal. Y normalmente, de hecho, la propiedad privada surgía así, surgía porque a lo mejor un clan, una tribu, una familia, pues se apropiaba de algo que no tenía dueño. ¿Y de quién era ese algo? Pues de todos a la vez. No es que fuera de uno del clan o de uno de la tribu, era de toda la tribu en conjunto. Entonces, bueno, esa es otra posible solución. Y luego, claro, que ambos negocien en qué usan los 3 árboles. ¿Los utilizamos para construir un barco? ¿Los utilizamos para... los repartimos? 2 para ti, 1 para mí, 1,5 para cada uno. Claro. La diferencia que en la propiedad común, si no me equivoco, para que los dos tengan acceso a dichos árboles, tienen que aportar la misma retribución, es decir, tienen que aportar el mismo esfuerzo de trabajo. Si uno de los dos deja de aportar dicho trabajo, pero la otra persona sigue aportando trabajo, automáticamente la persona que deja de trabajar ya no tiene acceso a los 3 árboles. Entonces, automáticamente ya no sería una propiedad común, sino que automáticamente sería propiedad privada. Bueno, a ver, eso depende cómo entiendas tú el origen de la propiedad. Si el origen de la propiedad surge por mezclar tu trabajo, por interactuar, por insertar esos bienes en tu propiedad, tú sigues siendo propietario aunque luego dejes de trabajar, ¿no? Yo puedo tener una casa, una vivienda vacía y aunque no la esté ocupando o no la esté trabajando, sigue siendo mi casa, ¿no? Entonces, en el caso de los árboles podrían seguir siendo de la persona que no los trabaja. Pero es verdad que las propiedades comunales necesitan reglas para su correcto funcionamiento, reglas que o surgen consuetudinariamente, es decir, por costumbre, por evolución, o surgen por pacto entre las partes. Y una de las reglas
que evolutivamente hemos visto que es razonable que rijan las propiedades privadas comunales es que el reparto de los frutos, no tanto los bienes que son apropiados, sino los frutos de esos bienes, el reparto de esos frutos sí esté en proporción del trabajo que cada uno ha desempeñado, ¿no? Si tú y yo tenemos una tierra de labranza en común y yo la cultivo todos los días y tú no das un palo al agua, pues lo lógico es que la cosecha me la quede yo, no tú. ¿Bien? O lo mismo, si los dos trabajamos, pero tú trabajas más que yo, pues lo lógico es que al final de la cosecha tú te quedes una parte mayor. ¿Cuánto mayor? Bueno, esas son las reglas, ya digo, que rigen dentro de la propiedad privada comunal, pero esa regla, o ese principio, mejor dicho, hemos comprobado evolutivamente que es un principio funcional para que las propiedades privadas comunales funcionen en armonía y de manera sostenible en el tiempo. Y si no, pues tiende a haber conflicto, tienden a fracturarse y tienden a desaparecer. A ver, quedan 3 minutos para las 8, Rayo. Yo, no. Si te tienes que ir, pues me quedará un montón de preguntas. Si no, si me da tiempo nada más, te la hago. Si no, como veas. No, dime, hazme una más. Sí, claro que sí. Vale. Es que voy a apartar todas y te voy a hacer esta porque esta me la hacen mucho a mí, ¿vale? Y quiero saber responderla. Yo soy partidario de que la educación y la sanidad debería ser privada. No me parece moral que sea pública porque te están imponiendo una educación ya de entrada. Eso no me parece bien, ¿vale? Y entonces, la pregunta sería, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tendría una educación o sanidad que fuera completamente privada, que no existiera seguridad social? O sea, sanidad pública. O sea, es una pregunta un poco amplia y larga, ¿no? Pero... Sí, claro, por eso. A ver, lo fundamental, como en todo, es la libertad de elegir de cada cual, ¿no? Es decir, tú mismo lo decías, ya no es... o sea, aquí distingamos dos niveles, ¿no? Porque normalmente se mezclan y no hay que mezclarlos. Uno es si el Estado me tiene que suministrar a mí sanidad y educación a mi costa. Y otra cuestión es si el Estado puede tener que suministrar sanidad y educación a otros a mi costa. Son dos temas distintos, ¿vale? Si nos fijamos de los impuestos que pagamos, idealmente podríamos dividirlos en dos partes. Una parte es aquel dinero que el Estado me quita para financiar servicios que luego termino recibiendo yo. Pues me quita dinero y luego voy y hago uso de la sanidad. Pues al final parte de ese dinero que me ha quitado va a pagar mi sanidad. Y luego otra parte sería aquel dinero que el Estado me quita para pagar la educación o la sanidad de personas que no tienen recursos y a los que se les paga también educación y sanidad. Creo que la parte que es evidentemente menos discutible, que el Estado debería estar fuera, es la primera. Si yo no quiero sanidad y educación pública, ¿por qué el Estado me quita dinero para obligarme a pagar y recibir algo que yo no quiero para mí? Claro. Es decir, el dinero que me quitas y lo gastas en en la educación de mis hijos, en una escuela pública o en una plaza, en un hospital público, no me lo quites, dámelo y ya lo administro yo. Que yo renuncio a ir a la educación pública, a la sanidad pública, obviamente, porque si no pago, pues no voy a hacer uso de ello. Pero no me cobres para que luego o no tenga renta disponible para ir al servicio privado, o aún teniendo renta disponible no tengo por qué pagar dos veces por lo mismo. El servicio público que no quiero y el servicio privado que sí quiero. Y obviamente si quiero el público, pues lo pago, ya está. ¿Ahí qué ventajas hay? Pues desde el punto de vista del usuario, la libertad de elección. Sí, por lo que sea, aunque sea por motivos ideológicos. Yo a lo mejor tengo una animadversión a ir, que no la tengo, pero imagina que la tuviera, a ir a la escuela pública. Pues ¿por qué tengo que ir a un sitio donde yo no quiero ir? Claro. Luego simplemente pues que puedo encontrar, a lo mejor encuentro alternativas privadas que me convencen mucho más, que se adaptan mucho más a mi forma de ver el mundo, a mis necesidades, a cómo proporcionar la educación a mis hijos. Porque al final el sector privado, sobre todo si lo dejas en libertad, tiende a diversificar la oferta y tú vas mirando distintas ofertas. Y a eso... Productividad. Sí, perdón.
Continúa. No, digo, y esa es esta en concreto es la que mejor encaja en mis necesidades o en mis preferencias. Pues esta es la que escojo. El sector público tiende más a la homogeneidad, a la uniformidad, a que todo sea igual, porque además, claro, si hay diferencias al Estado, sobre todo al Estado desde la perspectiva de izquierdas, lo que busca es la igualdad absoluta. Entonces, claro, si estableces diferencias en el sector público, de alguna manera es como si estuvieras discriminando o si estuvieses desigualando. Bueno, no sé si os acordaréis, pero en su momento el PP de Madrid creó bachilleratos de excelencia que todavía están en funcionamiento. Y eso desde algunos sectores se vio como una afrenta porque estabas creando como dos niveles dentro de la escuela pública. Claro, es decir, que ya ni siquiera puedas diferenciar el servicio estatal a ese nivel, que digas, no, pues estos alumnos con mejor nota, pues una educación más profunda, y estos con peor nota, pues no tan profunda. Pues claro, es que si ya el Estado ni siquiera se puede adaptar a eso, pues déjame el dinero y ya me voy yo por mi cuenta a otro lado donde me ofrezcan eso, ¿no? Luego está el otro debate, bueno, y entonces en esa parte tendrías mayor libertad de elección por parte de la persona. Ventaja 1, ventaja 2, mayor diversificación de la oferta entre los proveedores privados. Sobre todo si liberalizas, que ese es otro debate muy importante, que hay que liberalizar. Hoy la educación y la sanidad no están liberalizadas en España, aunque sean privadas. Y claro, al diversificar la oferta, se experimentan fórmulas educativas, fórmulas sanitarias muy diversas en centros muy distintos. ¿Cuál es la mejor forma de educar a unos niños? Pues realmente no lo sabemos. A lo mejor tenemos hoy unas ideas, pero pueden surgir otros métodos pedagógicos u otros contenidos curriculares que se muestren mejor, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Sur enseñan programación informática en las escuelas. Aquí no. ¿Por qué no? Pues en parte porque seguimos con un modelo educativo del siglo XIX, aunque estemos en el siglo XXI, y en parte también porque hay una cierta inercia en la administración pública a no cambiar nada. Si esto lo sabemos hacer, pues lo seguimos haciendo de esta manera, repetimos y no nos complicamos la vida. No vamos a pedir a todos los empleados públicos, a todos los profesores públicos, no sé, de música, que olviden la música y se pongan a estudiar programación informática, ¿no? Entonces, como todo eso es complicado que suceda en el sector público, porque no están los incentivos bien alineados para eso, pues bueno, ustedes organícense en el sector público, pero a mí déjenme ir al privado sin que yo pague el público para mí. Luego, como decía, el otro debate es qué hacer con las personas que no tengan renta suficiente para acceder a una educación o a una sanidad de calidad. Y ahí, ya digo, puede haber muchos debates o muchas posturas, mejor dicho, desde aquellos que creen que ningún tipo de redistribución coactiva es legítima y que dejarían ese campo más al ámbito de la solidaridad privada, de la asistencia social privada, que bueno, puede sonar duro, pero al final, si una mayoría de la sociedad no tuviese cierta empatía hacia los demás, pues probablemente hoy en unas elecciones democráticas la gente diría que no se redistribuya nada la renta, ¿no? Si la mayoría no quiere ayudar a nadie, pues votaría no ayudar a nadie. Y no sucede eso. Todo lo contrario. Con lo cual, probablemente, aun cuando no hubiese redistribución coactiva, sí habría, quizá no tan amplia, pero es que tampoco necesitamos una tan amplia, pero sí habría redistribución voluntaria. Y en todo caso, aunque uno crea que no, que tiene que haber un mínimo de redistribución coactiva, que también es una postura que creo que se podría llegar a compatibilizar con el liberalismo, justamente a través del proviso de Locke que he mencionado antes, pues sería preferible o sería, vamos, más compatible con el liberalismo que a estas personas que no tienen renta disponible, pero solo a ellas, no todo el mundo, se les entregaran cheques escolares o cheques sanitarios para que las personas con ese dinero pagado por impuestos, eso sí, por el resto de ciudadanos, puedan escoger en el sector privado qué escuela, qué hospital quieren utilizar para pues, colmar sus necesidades. Yo tengo una idea y no sé si es la correcta. Si no es así, corrígeme y así me la quito ya de la cabeza. Bueno. Yo pienso que, por ejemplo, porque lógicamente habrían otros factores que influirían en esto, pero por ejemplo, hoy tenemos una sanidad privada que es cara. Pero claro, también tenemos una sanidad privada que no es privada. Quiero decir, la gente, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, tenemos 2 hospitales privados o 3, me parece, que siguen las pautas que el gobierno le da para que, o el Estado le da para poder salir adelante y empezar a montar hospitales. Entonces, al final, tú no tienes
en realidad poder de decisión y de elección, porque tienes o lo público o este y este hospital, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese hospital sabe que tiene ese monopolio, te puede poner el precio que él quiera a lo que él quiera. Si liberalizáramos la economía, habría más libertad a la hora de abrir hospitales y entonces habría más competencia y a la vez más oferta, se abarataría el precio de la sanidad privada. ¿Eso es así o no? Teniendo en cuenta también hombre, que en parte sí, hombre. No sé tu caso concreto. Yo no diría que la sanidad privada en España sea especialmente cara. Quiero decir, para ciertos tipos de servicios es más cara la sanidad pública. Quiero decir, el gasto público en sanidad por español son unos 1.500 euros, ¿vale? Al año. Claro, uno se plantea, si nos dieran 1.500 euros, ¿podríamos acceder a una buena sanidad privada? En general, sí. Es verdad que estas cifras hay que ajustarlas porque, por ejemplo, gente de vuestra edad, pues probablemente no acuda nada a la sanidad y el gasto sea cero. Pero esos 1.500 son una media, no solo de gente de vuestra edad que no acuden nada a la sanidad, sino también de gente de 70, de 80 años que acude mucho más, ¿no? Pero aún así, con 1.500 euros sí se podría obtener una buena sanidad privada a todos los niveles hoy en España, ¿no? Pero lo que dices es cierto. Eso es así teniendo una sanidad privada que está hiperregulada por el Estado. Está hiperregulada, nos dicen, como garantía frente a los ciudadanos, porque claro, no vas a dejar que cualquiera monte un chiringuito sanitario sin ningún tipo de garantías. Y eso en parte puede ser cierto, pero también hay que tener en cuenta que cuanta más carga regulatoria estableces, más cierras, como decías tú, la puerta a que aparezcan competidores y, por tanto, más proteges el mercado para algunos empresarios que han logrado entrar, que a lo mejor tienen grandes capitales y se pueden permitir hacer frente al coste de esas regulaciones muy gravosas, pero no dejas que otros más pequeños entren y presten servicio, forzándote a ti a bajar márgenes y a bajar precios. Entonces, bueno, creo que habría que intentar corregir el problema de información asimétrica, es decir, yo me puedo fiar de esta clínica o no, porque a lo mejor son unos estafadores y con la sanidad no se juega, con la salud no se juega, con mi salud o con la salud de otros no se juega, pero al mismo tiempo sin que esa regulación sea tan gravosa como para que se dificulte, se imposibilite en muchos casos la entrada de nuevos competidores en esos mercados. Y luego, claro, también ten en cuenta que tú hablas de 2 hospitales privados, pero claro, ¿cuántos centros públicos hay? Claro, es que esa es la cosa, que están compitiendo. Si todo fuera privado y de diversas empresas, tendrías ya de por sí mucha más competencia ahí. Pero claro, si el 70, si el 80% de la provisión es pública, pues ahí solo tienes un oferente. Y luego tienes el 20% de la tarta se la tienen que repartir los operadores privados con esas barreras de entrada regulatorias. Que están además compitiendo con una sanidad que es gratuita. Sí, claro. Sí, gratuita, bueno, gratuita en cuanto a costos. Bueno, sí, entre comillas, porque al final, aunque tú no la uses, la va a pagar igual. No, no me refería a eso, que también, no me refería a los impuestos, que también, sino que la sanidad pública, tal cual está montada hoy, tiene un coste muy claro, que son las listas de espera. Es decir, al final, si uno se plantea, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar yo para que me colocaran al frente de la lista de espera? Pues, o sea, a lo mejor uno estaría dispuesto a pagar 50 euros, 100 euros. Bueno, pues eso es lo que a ti te cuesta, al margen de los impuestos, lo que a ti te cuesta acceder a través de la sanidad pública, porque si yo estoy dispuesto a pagar 100 euros, 150, 200 euros para que me adelanten en lista de espera 6 meses, pues ese es el coste monetario que yo estoy soportando por estar esperando. Coste monetario que se puede traducir además en un coste sanitario, porque hay problemas sanitarios, patologías, que si no te las tratan rápido se pueden... Sí, a lo mejor no llega, vaya. Y eso pues todavía sería más, o todavía es más dañino, claro. Yo te quería hacer una pregunta, ¿vale? Yo estoy a favor de la privatización entera de la sanidad pública, bueno, de la sanidad y de la educación en general, porque creo que el monopolio de la sanidad pública como que hace que haya unas calidades a nivel sanitarias muy malas,
porque lo que estabas hablando de la lista de espera, que creo que en España son una media de 170 días para poder entrar en la sala de operaciones. Creo que a la hora de privatizar, por ejemplo, la sanidad, y sobre todo liberalizar el mercado donde no haya intervención del Estado, quitaría ese miedo al empresario de invertir su capital, abrir más, por ejemplo, ponerte el ejemplo de la sanidad, abrir hospitales. Y al haber más competencia, también es verdad que crearía muchísimo empleo, que eso yo creo que actualmente en España es muy importante. Aunque también lo destruiría, destruiría empleo público. Otra cosa es que sea preferible el empleo privado que el público, ¿no? Pero que en parte ahí sí puede haber un cierto juego de suma cero, porque si no está el proveedor público, vale, sí tienes el privado, pero los que estaban en el público van al privado, digamos así. Claro. Entonces, claro. Es que a ver, yo creo que sí, que si a la final, si petamos España si llenamos España de hospitales, ¿vale? Si todos los hospitales que hay ahora mismo en España se privatizan, esos hospitales necesitan médicos. Y sí, pero que ya tienes funcionarios que están ahí trabajando. Pues de todas formas, dejarían de ser funcionarios. Dejarían de ser sanitarios privados. Pero, de todas formas, el objetivo no es crear empleo. El objetivo es crear bienes y servicios de calidad para el ciudadano. Ahí es donde entro. Que a la vez al haber más competencia, más porque habría muchísimos empresarios que al no haber intervención del Estado a nivel económico, invertirían para crear sus hospitales, sus marcas. Y yo creo que al haber tanta competencia, al haber tanta variedad donde el consumidor pueda elegir, cada empresario para poder estar por delante de su competencia, mejoraría la calidad de sus productos. Y yo creo que al tiempo, yo creo que España podría ser a lo mejor como la sanidad que pueda haber, creo que es en Singapur, que es una de las mejores del mundo. Y yo creo que al haber tanta competencia, las calidades que pueda haber a nivel sanitario en nuestro país serían bastante buenas, y a la larga podrían incluso salvar muchísimas vidas. Entonces yo creo que la privatización de la sanidad tiene sus inconvenientes, pero a la vez tiene a largo plazo, muchísimo. Es como el vídeo que tú pusiste de el obrero de derechas es tonto. Tú explicaste de que el obrero de derechas vota, por parte del ejemplo, al PP porque sus medidas económicas a largo plazo hacen que puedan conservar su empleo y mejorar y poder aumentar su salario, porque el empresario va a tener las medidas necesarias para poder hacer frente a todo eso. Entonces, la competencia, privatizando la sanidad, a la larga en la sociedad es buena, porque va a hacer que cada empresario va a querer ser el mejor, que el consumidor elija su producto, y entonces va a estar 24/7 intentando mejorar sus calidades, y no va a haber ese conformismo, ese monopolio que va a decir, como solo hay una empresa, como solo estoy yo, da igual si mejoro o no mi calidad de mis productos, o de incluso mi plantilla, porque van a ir a mí. Entonces eso yo creo que es una de las grandes ventajas de la privatización de la sanidad. Sí, en general, todo lo que descentralice la planificación, digámoslo así, la planificación de la educación, que cada persona que tenga una visión sobre cómo organizar la sanidad o la educación la pueda materializar en su clínica, en su hospital, y que no tenga que seguir unas pautas comunes, pues esa experimentación descentralizada en todos los ámbitos es la base del progreso técnico y de la mejoría de las formas organizativas de proveer bienes y servicios a los ciudadanos. Entonces, sí, claro, la competencia y la descentralización es fundamental, y es algo que en el sector público no se puede dar, ¿no? No se puede dar no solo porque tengan un monopolio, incluso un monopolio privado podría tener más incentivos que un monopolio público a innovar. El monopolio público no busca, como decías, obtener ningún tipo de rentabilidad. Le da igual si lo hace bien o lo hace mal, porque tiene garantizada su supervivencia vía impuestos. Un monopolio privado
puede ser muy malo y lo suele ser, pero ni siquiera tiene su supervivencia garantizada, porque si lo haces muy mal y la gente no te compra tus productos, pues desapareces. Claro. El monopolio público, si la gente no quiere lo que haces, da igual, porque igualmente va a pagar impuestos y lo mantendrás, ¿no? Ahí tenemos Radio Televisión Española, por ejemplo, pues Sí. aunque fuera un monopolio, bueno, es que ni siquiera lo es, pero aunque lo fuera, da igual, porque lo puede hacer mal, lo puede hacer fatal, que se sigue cubriendo sus pérdidas vía impuestos. Entonces sí, creo que esa sería una ventaja grande tanto en sanidad como en educación. Pues, Rayo, no te quiero hacer más, o sea, sí te quiero hacer más preguntas, Sí, bueno. pero no puedo, o sea, supongo que te tienes que ir ya, ¿no? Así que... Sí, la verdad es que sí, que pero nada. La verdad es que he estado muy a gusto y nada. Ha sido un honor. Para mí es un honor estar aquí hablando contigo. Bueno, gracias a ti tengo estos conocimientos que poco a poco, gracias a tus libros y a muchísimos vídeos que tú subes, pues actualmente, pues bueno, tengo una ideología clara cuando antes estaba perdido políticamente. De todas formas, las ideologías siempre hay que ir testándolas y revisándolas, ¿eh? No hay que conformarse con lo que uno tiene. Hay que plantearse siempre todo continuamente para ver si resiste las duras pruebas de la realidad. Exacto. Porque además tú puedes estar de acuerdo con muchas cosas que diga una persona, pero con ciertas cosas no, y al final no le resta importancia a las cosas con las que estás de acuerdo. No, o sea. y a lo mejor hoy estás de acuerdo en unas cosas y mañana no, o al revés, ¿no? Es decir, que al final hay que ir reflexionando continuamente. Exactamente. Pues nada, Rayo, me imagino que no hace falta que te diga que estés invitadísimo cuando quieras, que aquí tengo un montón de preguntas que no te he hecho, así que si algún día me lo permite, te las haré. Y nada, mil gracias, de verdad, por pasarte por aquí, ¿eh? O sea... Nada, muchas gracias y bueno, pues ánimo también para seguir divulgando las ideas del liberalismo. Del liberalismo. Vale, muchas gracias, Rayo. Muy bien, Muchas gracias. nada, hasta luego, gracias por la invitación. A ti.